Esto es DW Noticias. Desde Berlín, Luis Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro inician su batalla por el triunfo en la segunda ronda de las elecciones del próximo 30 de octubre. Lula ganó los comicios del domingo, pero con un margen mucho más estrecho del que habían pronosticado las encuestas. Se enfrenta ahora a un presidente empoderado que se muestra confiado en que logrará mantenerse en el poder. Estos son nuestros titulares. Hemos vencido a las mentiras, dijo Bolsonaro refiriéndose a los sondeos que otorgaban a Lula 14 puntos de ventaja y un triunfo en primera ronda. Ahora se abre un entramado de alianzas en una espinosa campaña para convencer a los electores. Tendremos detalles desde Brasilia. Además, fuerzas ucranianas logran su mayor avance en el sur del país desde el inicio de la guerra. La ofensiva llega a la región de Jersón, una de las 4 partes del país que Rusia dijo haber anexionado a su territorio la semana pasada, luego de cuestionables referendos apoyados por el Kremlin. Y el científico sueco Svante Pääbo es galardonado con el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos del código genético de los neandertales y su vínculo con los seres humanos y su evolución. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. En Brasil, los candidatos a la presidencia por los próximos 4 años se preparan para enfrentarse en las urnas en la segunda vuelta prevista para finales de este mes. El expresidente izquierdista Luis Inácio Lula da Silva ganó las elecciones, pero con un porcentaje de votos significativamente más bajo de lo que las encuestas habían pronosticado. Su rival, el actual presidente Jair Bolsonaro, demostró que la ultraderecha del país está más que afianzada, ganando incluso más votos que en la primera vuelta del año en el que llegó al poder. La intensa campaña electoral, que se caracterizó por insultos, acusaciones y actos de violencia, se extenderá ahora 4 semanas más, hasta los comicios del 30 de octubre. No lo consiguió, al menos de momento. A Lula da Silva, aspirante a la presidencia, le faltó lo necesario para obtener la mayoría absoluta en la primera ronda. Pero el tan popular como controvertido expresidente peleará. Desde fines de 2019 estuvo preso 1 año y medio por cargos de corrupción, aunque entre tanto las condenas fueron levantadas. Ante sus seguidores en Sao Paulo dice confiar en una victoria. Nunca he ganado unas elecciones en la primera ronda. Parece que al destino le gusta hacerme trabajar un poco más. Pero ganaremos las elecciones nuevamente. Naturalmente, los seguidores del actual presidente esperan lo mismo de su candidato. En vista del inesperado buen resultado en la votación, Bolsonaro se siente reafirmado. Las encuestas habrían sido falsas y los electores habrían vencido a la mentira. Su base considera al presidente de ultraderecha como protector de los valores familiares tradicionales y del liberalismo económico. Me preocupa que Brasil pierda su libertad. Con la izquierda, Brasil se encaminará por la ruta de Venezuela, Argentina y Colombia, pero también de Chile y Nicaragua. Eso nos preocupa. Con el balotaje, Bolsonaro, de 67 años, ha ganado un tiempo valioso para, por ejemplo, volcarse hacia los electores más pobres. Lula da Silva deberá, por su parte, hacer alianzas con rivales políticos. A Brasil le esperan otras 4 semanas de polarización política. Y mientras los candidatos luchan, por supuesto, en Brasilia, vamos a quien ya se encuentra allí, el periodista Marcelo Silva de Sousa, nos acompaña a esta hora para brindarnos más detalles. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto saludarte. Lula y Bolsonaro se muestran ambos muy confiados en que ganarán esa segunda vuelta. ¿Qué nos dicen los mensajes de los candidatos de anoche sobre la estrategia que seguirán para captar los votos que necesitan? Buenas noches, Javier. Bueno, por el caso de Lula está claro, 2 palabras que el expresidente mencionó: más trabajo y más diálogo. Sobre todo diálogo es lo que busca el comando de campaña del Partido de los Trabajadores, que desde hoy ya está buscando los apoyos de Simone Tebet, la senadora que quedó en tercer lugar en la primera vuelta, y de Ciro Gómez, el centroizquierdista, que pese a tener una elección no a la altura de la esperada, sacó cerca de 3 millones de votos. Entre los dos, un botín de 8 millones de votos que el PT considera clave para garantizar sin sobresaltos la victoria en segunda vuelta el 30 de octubre. Por el lado del PT está claro también que creen que tiene que partir para una campaña más propositiva
en una campaña que en esta primera vuelta se centró mucho en la promesa de una vuelta al pasado, sin explicarle tanto a los electores cómo y cuál sería el camino. También la interpretación de que Lula debe girar a la derecha, porque el Congreso adoptó ese tinte, ese color político. El presidente Bolsonaro, bien lo decían, va a insistir en la llamada guerra ideológica, en la lucha contra el comunismo, pero también en la economía, porque el argumento del presidente Bolsonaro es que la economía de Brasil se está recuperando y que elegir un mandatario de izquierda podría llevar al país a una crisis, por ejemplo, como la que enfrenta el país vecino Argentina. Bolsonaro, que va a reforzar también su papel, su postura frente a los pobres, porque anunció hoy que va a anunciar un aguinaldo para aquellos beneficiarios del Auxilio Brasil, quienes cobran un subsidio de $115, unas 20 millones de familias vulnerables en el país. Marcelo, mencionaste ya el poder legislativo. Los brasileños no solo votaron por la figura del presidente, también eligieron gobernadores y legisladores. ¿Qué escenarios se abren para la gobernabilidad del país según quien llegue a la presidencia? Bueno, está claro que el Congreso que tendrá Brasil a partir de 2023, podríamos resumirlo así, dejaría a Bolsonaro en una posición más cómoda para formar una base de gobierno respecto a aquel Bolsonaro que llegó a la presidencia en 2018. Esto porque el PL, su partido, se convertirá en la mayor bancada con 99 diputados, más del doble de los diputados que había elegido en 2018. Por el lado de Lula, no podemos decir que inviabilizaría su gobierno, pero sí lo obligaría a alcanzar acuerdos más extensos, probablemente con el bloque de partidos del centrão, esos partidos que son más pragmáticos y que suelen integrar las bases gobernistas de partidos de distinto signo. Se viene un Congreso más conservador y un Congreso más hacia la derecha, por eso hoy el mercado respiró con cierto alivio, la bolsa de San Pablo se disparó, el dólar cayó, con el entendimiento de que si gana Lula o si gana Bolsonaro, será difícil, principalmente en el caso del izquierdista, que avance en proyectos, en reformas muy audaces, porque el Congreso será una traba muy importante. En Brasil arrancan 4 intensas semanas de campaña electoral. Nos lo contaba Marcelo Silva de Sousa desde Brasilia. Marcelo, muchas gracias. Hasta la próxima. Y continuamos con más noticias de la región. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aterrizó este lunes en Colombia en el inicio de una gira por la región que lo llevará también a Chile y a Perú. En Bogotá, el secretario de Estado estadounidense se reunió con el presidente colombiano Gustavo Petro, con quien abordó cuestiones como la guerra contra las drogas o la implementación de los acuerdos de paz. El miércoles hará escala en Chile, donde se reunirá con el presidente Gabriel Boric antes de viajar a Perú, donde participará en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Y nuestra compañera Alexandra Correa se encuentra en Bogotá para brindarnos más detalles de este encuentro de alto nivel entre Estados Unidos y Colombia. Alexandra, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, Colombia ha sido históricamente el aliado más fuerte de Estados Unidos en Sudamérica. ¿Cuál es el panorama entre los dos países, teniendo en cuenta que por primera vez Colombia llevó al poder a un gobierno de izquierda? Javier, ¿qué tal? Te saludo y a los televidentes. El encuentro entre el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken y el nuevo presidente colombiano Gustavo Petro inició con un almuerzo, permíteme contarte, a puerta cerrada junto al ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva Durán. Esta reunión busca fortalecer con una mirada demócrata las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, Javier, en momentos en que, como lo mencionas, todas las grandes economías de la zona latinoamericana están en manos de la izquierda, como México, Argentina, incluso Perú y Chile. El panorama entre el nuevo gobierno de izquierda de Colombia y el actual de Estados Unidos es que ambos, políticamente hablando, Javier, comparten visiones muy parecidas, por ejemplo, hacia mantener la paz y abogar por la protección de los derechos humanos. Por eso hemos visto que Blinken trae una agenda de apoyo al acuerdo de paz con las FARC de 2016. Estados Unidos es el donador económico internacional más grande en este propósito. También van a abordar la migración irregular como una prioridad regional y acá necesita mantener las buenas e históricas relaciones con Colombia, Javier, ya que recordemos, son miles de personas de varias nacionalidades que están pasando cada día por el tapón del Darién, zona selvática entre Colombia y Panamá, buscando llegar hacia los Estados Unidos. Así que Washington necesita mantener siempre las buenas relaciones con su viejo socio regional democrático para evitar que la política gire hacia una ideología antigringa como la que hay en Venezuela y Cuba, Javier.
Hablando precisamente de Venezuela, también hemos visto giros de 180 grados, no solo en la política exterior, sino también en la política antidrogas, donde el gobierno colombiano ha abogado por un fin de la llamada guerra contra el narcotráfico, patrocinada en gran parte por Estados Unidos. Brevemente, si podés, ¿qué lugar ocupa este tema en la agenda del encuentro, Alexandra? Sí, el tema de la lucha contra el narcotráfico está marcada, Javier, en esta visita, ya que es uno de los temas más fuertes en común y por el que Estados Unidos ha enviado históricamente ayudas económicas y de cooperación militar hacia Colombia. Pero para Petro, la estrategia actual ha fracasado y para modificarla necesita el apoyo de Estados Unidos para atacar este flagelo de las drogas que se producen de este lado y se consumen del otro. Uno de los puntos de inflexión es la extradición, ya que Estados Unidos suele pedirle a Bogotá el envío de líderes narcotraficantes hacia allá para que paguen por los delitos de narcotráfico. Quizás algo que Petro ha dicho quiere cambiar por otras alternativas más eficaces, Javier. Este sería uno de los puntos en los que el nuevo presidente ha mostrado mayor distancia con el gobierno estadounidense. Veremos qué más resulta de esos encuentros de alto nivel. Alexandra Correa, desde Bogotá, con el reporte. Muchísimas gracias, Alexandra. Y en noticias que llegan de los frentes de la guerra en Ucrania, el ejército ruso retrocede en la región de Jersón ante el mayor avance de las fuerzas ucranianas en el sur del país desde que comenzó la invasión. Rusia reconoció este lunes que unidades de tanques ucranianos penetraron en el territorio en superioridad numérica, rompiendo las defensas rusas cerca de Jersón. En el frente este, en tanto, los prorrusos reconocieron que sus fuerzas fueron atacadas masivamente por el ejército de Ucrania, que ha cruzado la frontera administrativa de Lugansk en dirección a Lisichánsk. Esto obligó a las fuerzas rusas y prorrusas a replegarse a nuevas posiciones de defensa. Las recientes victorias de las tropas ucranianas en el noreste del país parecen haber cambiado el rumbo de la invasión que llega ya a su 7º mes, pero los residentes de las regiones liberadas todavía están intentando recuperarse de la confusión y de los traumas que ha dejado la ocupación. Iván no volverá. Meses después de su desaparición, su madre aún intenta explicarse qué sucedió. Fue al bosque con su amigo para recolectar piñas de pino para el fuego del samovar y preparar té. Nunca lo volví a ver. Ella cree que Iván fue torturado en el sótano de esta casa. Los vecinos identificaron su cuerpo por la chaqueta de una fábrica local de granos para la que había trabajado y que llevaba puesta. Llevaba esta foto consigo. Aquí estamos los dos cuando él era un niño. La localidad de Izum estuvo entre las primeras tomadas por las fuerzas rusas luego de que comenzara la guerra y se convirtió en uno de sus centros de mando. Allí ubicaron al menos 10 centros de tortura. Andriy Kotsar fue capturado poco después de unirse al ejército ucraniano. Una vez que sus captores lo liberaron, buscó refugio en un monasterio cercano. Golpeaban solo los riñones y el hígado, más que directamente en el rostro, y me golpearon muy duramente en la espalda, pero intentaron no dejar marcas. La mayor parte de Izum ha sido destruida. La ciudad no tiene electricidad, ni gas, ni agua. Muchas familias recurren a la ayuda humanitaria para sobrevivir. Vinimos por ropa para nuestros niños y por comida. Eso es lo que necesitamos. Pero pese a las dificultades, después de meses de terror bajo la ocupación, la vida parece estar regresando lentamente a la ciudad. Una gran marca en el mundo de los bancos tiembla. Los detalles los tiene Andrés Blumenkrantz en la economía. Andrés. ¿Qué tal, Javier? Efectivamente, en la economía miramos a qué están atentos los mercados en este comienzo de semana. Y para empezar, hablamos de la preocupación que crece sobre el futuro del banco Credit Suisse. Las acciones de esta, que es la segunda entidad bancaria más grande de Suiza, cayeron más de un 11% este lunes, reflejando la preocupación de los inversores mientras el banco finaliza el plan de reestructuración que va a presentar a finales de este mes. Credit Suisse está tratando de restablecer su reputación tras 2 escándalos que le costaron $7.000 millones y rumores sobre problemas de liquidez. El banco, por su parte, reafirma su solvencia y la solidez de su capital.
Muy atenta a la situación del Credit Suisse, por supuesto, está nuestra corresponsal financiera Ana Nieto, que nos escucha en Nueva York. Ana, cuéntanos para empezar en detalle qué es lo que ha desatado la alarma sobre la situación de Credit Suisse. Bueno, para empezar hay que recordar que el banco suizo lleva 2 años arrastrando muy malas noticias. La primera en el año 2020, cuando su consejero delegado tuvo que dimitir, envuelto en una crisis, en un escándalo de espionaje. Luego ha habido muchísimas pérdidas por la gestión de riesgo en 2 empresas, en una empresa financiera y en un hedge fund, que dieron lugar a pérdidas de muchos miles de millones de dólares. Además, en los últimos 3 trimestres recoge números rojos en todos sus balances, en la presentación de sus resultados. En este sentido, el banco no ha tenido más remedio que optar por una reestructuración que se va a presentar el día 27 de este mes. El consejero delegado Ulrich Körner mandó este fin de semana un comunicado interno para el banco diciendo que el banco estaba en una situación sólida, estable y con buena salud, pero añadió 2 palabras, dijo que estaba en un momento crítico antes de esta operación del día 27, antes de presentar el programa de reorganización. Con estas 2 palabras, momento crítico, y con las especulaciones que se filtraron a través de eso en medios sociales, hoy se abrieron los mercados hundiendo el valor de Credit Suisse, disparando los costes de sus credit default swaps, y todo eso es una tormenta perfecta para un banco en una situación un poco complicada. Los ejecutivos del banco se han reunido hoy con Wall Street y han intentado calmar los ánimos diciendo que tienen el capital y la liquidez para la operación. Ana, vos sos experta en los mercados, seguiste muy de cerca a la crisis financiera de 2008. ¿En tu opinión puede ser el Credit Suisse la primera ficha caída de una nueva crisis bancaria que recuerde a aquella que desató la caída de Lehman Brothers? Está muy lejos de serlo, la verdad. En estos momentos el único problema es que nadie puede transmitir confianza diciendo que se está en un momento crítico. Ahora mismo Credit Suisse sí que es un banco sistémico como lo era Lehman Brothers, que fue el que abrió una crisis, pero esa crisis ya estaba puesta sobre los mercados. Ahora mismo lo que sí que se cree es que Credit Suisse tiene por delante de sí un camino muy largo y muy difícil de reorganización para ser un banco muy distinto al que ha sido en los últimos años, en las últimas décadas. Además, ahora precisamente por la crisis del año 2008, los reguladores bancarios de todo el mundo hicieron obligatorio que se subieran los requerimientos de capital y de liquidez de la banca. Por eso los temores están más difuminados, pero desde luego es un temor que siempre va a estar ahí. Ana Nieto en Nueva York, gracias por estas informaciones y buena semana. Y la bolsa brasileña recibió con optimismo los resultados electorales de este domingo en Brasil. El índice Bovespa de Sao Paulo registró una subida en esta jornada superior al 6%. Los inversores reaccionaron positivamente al desempeño de los partidos conservadores en las elecciones legislativas. Los mercados dan por hecho que un Congreso controlado por fuerzas liberales y favorables a los grandes intereses económicos supondrá un freno para las políticas sociales y de gasto público que se esperan de una eventual presidencia de Lula da Silva. Por contrario, un hipotético triunfo de Bolsonaro en la segunda vuelta supondría un impulso a la agenda liberal con avances en la ofensiva de privatizaciones y rebajas fiscales adicionales. Y sobre este asunto vamos a hablar ahora mismo en profundidad con la ayuda de Leonardo Paz. Él es politólogo e investigador del Núcleo de Inteligencia Internacional de la Fundación Getúlio Vargas en Brasil. Leonardo, gracias por atendernos. Bueno, cuéntanos en primer lugar por qué los mercados se ilusionan con una victoria de Bolsonaro si con Lula Brasil pasó de ser la 13ª economía del mundo a ser la 6ª y termina otra vez abajo en el puesto número 12 al final de este mandato de Bolsonaro. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, esa es la cuestión de $1 millón, porque no hay mucho senso, en mi opinión. Es muy raro que ellos piensen así, porque hay una idea que Bolsonaro vaya a hacer muchas privatizaciones, va a tener una agenda muy liberal. Él ha dicho esto en 2018, pero en todo su gobierno he hecho solamente una privatización de la compañía eléctrica brasileña. Y mismo así ha sido una privatización muy compleja, porque hay muy condicionantes en ella que el gobierno tendrá que hacer muchas inversiones para que el grupo que vaya a hacer la privatización pueda hacer el investimento, la inversión
la Electrobras. Entonces, las inversiones del gobierno son más grandes que los ingresos que van a tener. Y los ingresos de la Electrobras de aprobación fueron casi todos gastos en políticas sociales, que fueron políticas sociales solamente hechas para el periodo electoral. Entonces, critica a Lula por hacer muchos gastos sociales, pero Bolsonaro ha hecho esto solamente para el periodo electoral. Entonces, es mucho raro que ellos piensen así. Pero bueno, es la narrativa que el mercado está a defender ahora. Leonardo, el bolsonarismo es el primer oficialismo en realidad que tiene un resultado, si bien no victorioso, muy positivo después de la pandemia. ¿Qué hizo bien Bolsonaro en materia económica para mantener el apoyo de sectores tan amplios de la población? Bueno, ellos están haciendo, como he dicho, muchos gastos sociales, que son gastos sociales que han sido proyectados solamente para el periodo electoral. Las inversiones que ha hecho para las personas más pobres solamente van hasta diciembre. Si gana, tendrá que repensar todo, porque todo el presupuesto que ha sido organizado para el año que viene, para el 2023, no está anticipando todo esto gasto social. Él ha dicho que va a ser una agenda liberal, como ustedes han dicho. Lo presidente de la Cámara de los Diputados también ha dicho esto, que el Congreso es más liberal en la economía, entonces van a impulsionar una agenda liberal, rebajando tajas, evitando muchos gastos sociales, muchos gastos del gobierno, pero lo que vimos no fue esto hasta ahora. Entonces, el mercado está apostando que, bueno, Bolsonaro va a empezar su agenda liberal solamente ahora. Leonardo Paz en Río de Janeiro, muchas gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias. Más información ahora mismo con Javier Arguedas. Muchas gracias, Andrés. Efectivamente tenemos espacio para la ciencia ahora, y es que cada uno de nosotros se compone de un 1 a 2% de neandertal. Ese fue el descubrimiento del biólogo sueco especialista en genética evolutiva Svante Pääbo. Las reveladoras investigaciones del código genético de este científico, radicado en la ciudad alemana de Leipzig, lo hicieron ganador del Premio Nobel de Medicina este año. Pääbo compara, entre otras cosas, la genética del antecesor al ser humano con los del humano moderno. Con ello quiere descubrir en los próximos años qué diferencia a nuestra especie de sus antepasados extintos. La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska concedió el Premio Nobel de Medicina 2022 a Svante Pääbo por sus descubrimientos sobre el genoma de homínidos extintos y la evolución humana. El antropólogo Svante Pääbo tuvo que ir muy lejos en el tiempo para conseguir sus descubrimientos evolutivos. Hace unos 30 años, el sueco comenzó a estudiar al hombre de Neandertal y fue el primer científico que consiguió secuenciar el ADN del homínido extinguido hace 40.000 años. Una tarea difícil, porque de existir, el material genético tan antiguo solo está disponible en fragmentos. Por ello, el comité del Premio Nobel también destacó los métodos que Pääbo desarrolló para extraer todo el material genético del Neandertal a partir de fragmentos de hueso. Los descubrimientos de Pääbo ayudan a responder por qué los humanos modernos son tan únicos al establecer cuál es la diferencia genética entre el Homo sapiens y el Homo neanderthalensis. En esas diferencias se esconde la que podría ser, en mi opinión, la gran pregunta de la historia de la humanidad. ¿Por qué los humanos modernos, y no otras formas humanas, se convirtieron en millones y miles de millones de individuos que desarrollaron grandes sociedades y culturas? En base a secuencias de ADN, Pääbo también pudo demostrar que el Homo sapiens, que es originario de África, se mezcló hace 50.000 años con los neandertales. Los descendientes de ambas especies son los ancestros de los europeos actuales. Y hoy lunes, aquí en Alemania, se celebra el Día de la Unidad Alemana. Hace 32 años, el 3 de octubre de 1990, Alemania Occidental y Alemania del Este volvieron a unirse en lo que se conoció como la reunificación alemana. Era la primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, que volvía a existir un solo Estado alemán. Pero la guerra en Ucrania ha demostrado que las diferencias de opinión hacia Rusia entre el este y el oeste del país aún persisten.
Berlín, 3 de octubre de 1990, el día en que Alemania volvió a ser una sola nación. Las reformas del líder soviético Mikhail Gorbachev, la Glasnost y la Perestroika permitieron la reunificación de Alemania. La caída del muro marcó el inicio de un nuevo capítulo para Alemania y una nueva era de paz entre el este y el oeste, entre Rusia y Europa. Pero 32 años más tarde, la guerra de Putin contra Ucrania terminó con esa relación. Alemania ha impuesto duras sanciones a Rusia y envía armamento pesado para combatir a los soldados rusos en territorio ucraniano. La actitud de los alemanes hacia Rusia también ha cambiado. No hay dudas de que mi impresión cambió. Nunca pensé que Rusia atacaría de manera tan brutal como lo ha hecho. Aún tengo una buena imagen de ellos, aunque las relaciones no están bien y entran en juego miedos personales. Lo que antes significó algo positivo para nuestra reunificación, ahora hay que verlo desde otra perspectiva. Mientras la mayoría de los alemanes apoya las políticas actuales hacia Rusia, sí existen diferencias de opinión entre el este y el oeste del país. Según estudios recientes, el apoyo a la reacción del gobierno tras la invasión rusa de Ucrania es menor en el este. Y cuando se trata del envío de armas pesadas, las diferencias de opinión se profundizan aún más. Mientras un 54% de los alemanes del oeste están a favor del envío de armas pesadas, solo el 32% de los habitantes del este se muestran de acuerdo. Existe una razón que explica esta diferencia. Existe una relación histórica distinta con la Unión Soviética, que ahora es Rusia y ya no más la Unión Soviética. Y hay lazos más estrechos con Europa Central y Oriental. Creo que si Alemania no actuase, quizás no solo caería Ucrania, sino también Polonia, el Báltico, etc. Y eso no le conviene ni a Alemania ni a los alemanes del este. Convencer a los ciudadanos del este de apoyar las medidas del gobierno contra Rusia no será fácil. Más de 30 años después de la reunificación, las divisiones entre ambos lados de Alemania siguen presentes. Y eso es todo por esta edición de DW Noticias, pero por supuesto regresamos con más información a la hora en punto. Hasta entonces pueden visitarnos en nuestro sitio en internet o buscarnos en redes sociales como DW Español. Hasta la próxima, que la pasen muy bien.